Le pregunté a la inteligencia artificial cuáles serán los próximos 20 campeones de la Copa del Mundo, y esto fue lo que me respondió, teniendo en cuenta la tendencia actual y la fuerza de cada una de las selecciones. Sus respuestas sí que son extravagantes, así que quédate que te lo cuento. En 2026, el campeón será Brasil, lo cual es bastante raro viendo el nivel actual de la canariña, que está quinto en la eliminatoria sudamericana y que en la última Copa América apenas ganó un partido, siendo que no le pudo ganar ni a Costa Rica y terminó siendo eliminado por Uruguay en los cuartos de final. Brasil pasa uno de sus momentos más oscuros en toda su historia, pero hay algo bastante similar en esta eliminatoria con la del 2002, que justamente fue la última vez que Brasil quedó campeón mundial. Tanto aquella vez como en esta oportunidad, a Brasil le costaban mucho los partidos de visita, y era un equipo que tenía una constelación de estrellas que todavía no terminaba de acoplarse. En aquel entonces, claro está que los nombres de Brasil eran bárbaros. Estaba Lucio, Rivaldo, Ronaldo Nazario, Ronaldinho, estaba Kaká, tenías a nombres importantísimos como Roberto Carlos. Es decir, era una generación de ensueño. Ahora, esta Brasil actual sí que se puede comparar con la Brasil del 2002, pero también tiene nombres buenos. Neymar se va a recuperar para el próximo año. Tienes a Vinicius Junior, que fue candidato al Balón de Oro, a Rafinha, a Savinho, el caso de Beraldo, Brenner, Gabriel Magallanes, Marquinhos, arqueros top como el caso de Alisson o Ederson, y la generación actual de los brasileños en cuanto a nombres no es mala. Muy por el contrario, Brasil tiene el plantel más caro del mundo. Ahora, vamos a ver si encuentran un técnico que los haga jugar como debería de jugar Brasil por su historia. Esa Brasil, les cuento que acabó tercera en la eliminatoria, por debajo de ¿quién? De Ecuador y de Argentina. ¿Cuáles son las dos mejores selecciones de esta eliminatoria hasta ahora? Argentina y Ecuador, lo mismo. Sí que Ecuador está tercera, pero recordemos que debería tener 22, es decir, 2 puntos más que Uruguay. Es bastante razonable que Argentina saque más distancia, quede puntera y que Ecuador el próximo año se asiente en el segundo puesto de la eliminatoria. Es muy razonable. Brasil puede que empiece a ganar un poquito más y termine quedándose con el tercer lugar o inclusive con el segundo en el trámite final, y si consigue acoplar todos los puntitos débiles que tiene, puede ser y será uno de los candidatos al próximo mundial. Según la IA, para el 2030 el campeón será Argentina, ahora sí ya sin Messi, sin Otamendi, y seguramente con el último baile de futbolistas como Paulo Dybala, como Dibu Martínez, como Rodrigo de Paul, y con otros en plenitud de su carrera, como el caso de Julián Álvarez, McAllister, Enzo Fernández, Nahuel Molina, y con otros nombres que irán poniéndose el equipo al hombro seguramente. Thiago Almada, que tendrá 29 años para ese entonces, Alejandro Garnacho, Claudio Echeverri, Franco Mastantuono y otros más que irán saliendo. Algo que a Argentina siempre le sobra son buenos jugadores, y estoy seguro que para 2026, 2027, 2028 otro crack va a salir que acompañe a esa generación del 2030 que, según la inteligencia artificial, quedará campeona. En 2034 será Francia quien gane el mundial, que si hacemos cálculos sería seguramente el último baile de Kylian Mbappé, que ya ganó el mundial, pero que ganar un segundo no estaría nada mal, sobre todo si tiene la posibilidad de ganarlo al costado de su hermano Ethan. Sería una de esas hermosas historias que nos da para contar el fútbol, ¿verdad? En 2038, Alemania volvería a ganar un mundial tras 24 años de espera. En 2042, Brasil ganaría su 7ª Copa del Mundo. Ya acá veremos jugar seguramente al hijo de Marcelo, al hijo de Neymar. Ya veremos quiénes son los cracks que acompañen a la verde amarela en su 7ª Copa. En 2046, el campeón será España. Y si hacemos también numeritos, existe la posibilidad de que ese mundial lo termine jugando Lamine Yamal, que para ese entonces iniciaría la Copa con unos 38 y la acabaría con 39. Una edad razonable. Hay futbolistas que están en actividad con más años. Paolo Guerrero en Perú tiene casi 41. Hasta hace poco recuerdo haber visto a Roque Santa Cruz, que también tiene 42.
Me parece que no es nada descabellado pensar que Yamal termine jugando ese mundial con la edad que tiene. Después, en 2050, Argentina ganaría por quinta vez el mundial. Sí, por quinta vez Argentina sería campeón de la Copa del Mundo. En 2054, Francia se metería otro mundial al bolsillo. Y en 2058, escuchen esto, Inglaterra ganaría su segundo mundial. Una selección que la conocemos por pecho fría, porque se le congela todo en los momentos importantes, ganaría su segunda copa tras casi 100 años de espera. Sería muy importante, sería muy importante. No veremos seguramente a ningún futbolista de las generaciones actuales, pero a lo mejor la mufa se la saca el hijo de Harry Kane, ¿por qué no? En 2062, Brasil ganaría su octavo mundial. Sí, parece que la IA tiene sus favoritos, ¿verdad? En 2066, Alemania ganaría su sexta copa. En 2070, Argentina ganaría por sexta vez el mundial. En 2074, otra vez Francia sería campeón. En 2078, España ganaría su tercer mundial. Y ahora sí, seguramente con los nietos de Morata, con los hijos de Yamal, o los hijos o hasta los mismos nietos de Yamal podría ser, ¿por qué no? Y en 2082 sería campeón la selección brasileña, que ganaría en ese momento su novena Copa del Mundo. Acortaría, o mejor dicho, alargaría distancias con Italia, con Alemania, con Argentina. Fenomenal. En 2086 Inglaterra nuevamente saldría campeona, su tiempo de espera sería mucho más corto. Y en 2090 Argentina una vez más se consagraría. En 2094 Francia, en 2098 Alemania y en 2102 sería la selección brasileña, que sería el primer título del siglo XXII. A ver, yo quiero recapitular algunas cosas muy importantes. Como conclusiones finales, a mí se me hizo bastante raro que no se haya nombrado a equipos como Uruguay o Italia, que han sido campeones antes y que han sido campeones varias veces, más que Inglaterra, más que España, más que Francia, y que no los hayan nombrado en este listado, sobre todo con toda la historia que tienen, ¿no? Después sí que está bastante extraño que ningún equipo nuevo se sume. Según la inteligencia artificial, en los próximos 80 años solo saldrán campeones equipos que ya la ganaron. 6 países para ser exactos, 2 de Sudamérica, 4 de Europa. Pero no nombraron en ningún momento a, por ejemplo, Países Bajos, que lo viene intentando hace décadas, o es que acaso se va a quedar como el eterno segundón. ¿Por qué no Portugal, que desde ahora está sacando buenas generaciones? O si en algún momento revivirán los buenos tiempos de Hungría, por ejemplo. O si alguna selección africana con todo su poderío logrará hacerse frente en los próximos 80 años. El proyecto de Japón, recuerden, el proyecto de Japón, que es ser campeón al año 2050, tengo entendido. Entonces, ¿no pasará nada de eso? Qué raro, ¿no? El futuro es muy incierto. Esto solamente es la opinión de una inteligencia artificial que me dio sus pronósticos cuando lo pregunté. Pero dime tú en los comentarios qué te pareció este listado. Por cierto, ¿qué selección sudamericana piensan ustedes que terminará ganando un mundial tarde o temprano? Obviamente, sin contar Uruguay, sin contar a Brasil y sin contar a Argentina, que ya la ganaron. No sé, por ejemplo, puede ser Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay, Chile. ¿Quién será el próximo campeón sudamericano en un mundial? Ahora sí, nos vemos. Hasta la próxima. Chau, chau.